Vamos a dar inicio al conversatorio de hoy martes. Uno más, conversatorio de MBI, donde el tema seleccionado se llama Mi verdad sobre los fondos de reserva. Y tal como el título indica, es mi verdad. Mi percepción, mi creencia en base a conocimientos y experiencia vivida durante varios años en base a mis finanzas personales, mi situación con las finanzas personales. Y por tal motivo es mi verdad, que mi verdad no necesariamente es la verdad de otro, ni la verdad de ustedes. Cada quien tiene su verdad, porque no existe la verdad absoluta. Cada quien es dueño, como dicen, de su verdad, y esa verdad es en base a el sistema de creencias, en base a lo que pensamos que es y cómo son las cosas. O sea, todo lo vemos en base a nuestras creencias, nuestra percepción de las cosas, pero no necesariamente es así, sino que nosotros lo vemos así. Y por tal motivo es el título que yo le coloqué al conversatorio de hoy, Mi verdad sobre los fondos de inversión, perdón, sobre los fondos de reserva, que puede ser diferente al criterio o lo que ustedes piensen que es un fondo de reserva como tal. De repente, en algunos cursos que hayan hecho, en otros conversatorios que hayan asistido o escuchado, en un seminario X, en una charla, un taller, en una lectura, en un libro en particular, hayan leído, hayan escuchado sobre lo que es un fondo de reserva, cómo se maneja, qué porcentaje utilizar, todo eso, y que yo les voy a hablar hoy en base a mi experiencia y creencia con respecto al tema. Entonces, primero podemos definir lo que es reserva. ¿Qué es una reserva? Y una reserva viene siendo algo que se preserva, se cuida, se custodia para que pueda ser utilizado en el futuro o en caso de una contingencia. Y específicamente nos estamos refiriendo a un fondo de reserva en la parte financiera. Vamos a decir que nuestras finanzas personales específicamente. Y, y ese fondo de reserva prácticamente nosotros, si sabemos lo que es un fondo de reserva, si lo aplicamos, si realmente lo tenemos pensando en que poder utilizarlo en un futuro, en caso de una contingencia. Prácticamente viene siendo eso. O sea, nosotros establecemos un fondo de reserva, si es que es establecido, si es que cada quien lo estableció, pensando en un futuro para usarlo como una contingencia. Y resulta que ese es, vamos a decir que el significado de la palabra reserva. Justamente el significado de la palabra reserva, y que llevándola al contexto financiero, podemos decir tal cual como lo he mencionado. Nosotros destinamos un capital, nosotros podemos generar ingresos por diferentes medios, realizando diferentes actividades profesionales, oficios, inversiones, con honorarios profesionales, cualquier tipo de ingreso en diferentes actividades, y parte de esos ingresos lo podemos destinar a un fondo de reserva, llamado un fondo de reserva. Y repito, probablemente ustedes ya han leído algunos libros referente al tema, han escuchado talleres, seminarios, y probablemente lo que yo les pueda decir a lo mejor les hace un poquito de ruido.
Es como que no significa que puedan estar de acuerdo o no con mi persona, porque, repito, es mi verdad, es mi creencia, mi experiencia en base a mi situación. Y con eso quiero arrancar, porque resulta que cuando nosotros leemos un libro de finanzas, de inversiones, el autor de ese libro se basa en su experiencia, prácticamente se basa en su experiencia, en sus conocimientos, en la vivencia que en un tiempo determinado llevó a cabo en base a su situación financiera. Y eso le lleva o le llevó a escribir, a exponer su situación, una experiencia determinada, para que otra persona se pueda formar, educar o beneficiar de esa situación que en ese momento la persona decidió aportar escribiendo un libro. Pero es prácticamente lo que esa persona vivió, experimentó en un tiempo determinado y lo plasma, ¿ok? Lo plasma en una literatura, o sea, un libro, para que otra persona se pueda educar o formar. Y que muchas personas, o sea, varios autores conocidos, no tan conocidos, por ejemplo, está el caso que siempre menciona, el caso de Kiyosaki, bueno, catalogado como el gurú de las finanzas personales, ha escrito X cantidad de libros sobre finanzas e inversiones, que se dio a conocer por su famoso libro bestseller Padre Rico, Padre Pobre, que donde habló sobre la finanza, y algunos ya, creo que la mayoría de ustedes lo han leído, y que resulta que él, en base en sus libros, hace mención de ese fondo de reserva. Él no lo llama fondo como tal, pero sí utiliza la palabra reserva y menciona que parte del ingreso que pueda tener una persona es conveniente que tenga un fondo de reserva. Bienvenido Ingrid y Pedro, que se están uniendo ahorita. Decidí comenzar hoy a las 6 puntual, abrir sala a 10 minutos antes, pero igualito, no tengo muchos minutos de haber comenzado. Y para recapitular un poquito rápidamente, Pedro e Ingrid, para ponerlos en contexto, ya ustedes saben el tema, si lo leyeron, que es mi verdad sobre los fondos de reserva y que es mi verdad. Justamente que no necesariamente es la verdad de otros, sino es que es mi verdad en base a, repito, a conocimientos, experiencias vividas, ¿no? Y que a lo mejor hace ruido porque, bueno, hayan leído, escuchado, entrado a seminarios y le hayan dicho otra cosa, pero que nadie tiene la verdad absoluta. Y que yo le comentaba ahorita, es que cada autor escribe o plasma sus ideas, sus vivencias, sus experiencias de algún tema determinado. Entonces, cuando nosotros leemos un libro, por ejemplo, yo leo un libro de finanzas vamos a decir, de Kiyosaki, que me he leído casi todos los libros de él. Entonces, yo leo son sus vivencias y prácticamente en los libros de Kiyosaki es como que ya una secuencia, porque él lo que hace es contar su historia. Son historias y ahorita ya tiene casi, creo que tiene ya casi 80 años, 70 y tantos años, y él sigue diciendo su historia. O sea, él no puede inventar otra porque es su historia, y es su historia personal. Entonces, la plasma, la refleja en sus libros. Y justamente cuando habla en el caso de sus finanzas y lo que sugiere o aconseja, lo aconseja es en función de sus vivencias, de su experiencia, de alguna información que recibió. Una información, fíjense que una información que recibió de su padre rico, por ejemplo, y lo fue poniendo en práctica, llevando a cabo, lo experimentó y lo que hace es entonces decir, bueno, déjame escribir, déjame dar talleres, seminarios y dar a conocer este método o este tema
a otras personas para que otras personas se beneficien, pero que no necesariamente es así. Es su experiencia y escribe y escribió en base, o ha escrito, mejor porque sigue escribiendo, ha escrito en base a su experiencia. Por ejemplo, los que hemos leído el libro de, ¿cómo es que ahora se me olvidó el nombre? El de George Clason, el, 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 ah, el hombre más rico de Babilonia, ya recordé el nombre. El hombre más rico de Babilonia. Ese libro, bueno, yo lo leí varias veces también. Ese libro de George Clason y él expone en el libro o sugiere que la persona del 100% del ingreso, bueno, aprenda a vivir con el 90%. Eso es lo que expone prácticamente en el libro, que la persona del 100% de su ingreso aprenda a vivir con el 90% y ese 10% que queda restante, bueno, lo ahorre para posteriormente invertirlo y multiplicarlo. No menciona, sí menciona, pero no menciona un porcentaje en particular lo que es un fondo de reserva o cuánto destinar para reserva. Pero sí dice, bueno, específicamente aprende a vivir con el 90% y el 10% destínalo para que puedas multiplicarlo a través de las inversiones. Sí también comenta algo sobre reserva, pero no explica o no dice específicamente un porcentaje. También podemos, otras bibliografías, o sea, muchísimas. Por ejemplo, yo leo un libro que se llama El Coaching para el Éxito, de Talane Miedaner, ella norteamericana. Y ella resulta que en su libro dice que la persona debe ahorrar un 20%. Debe ahorrar un 20% y que debe un 10% para tener como fondo de reserva y un 10% para invertir. Es su criterio. Pero lo menciona, lo escribe, ¿en base a qué? En base a una experiencia, en base a un conocimiento, en base a una vivencia. Pero ¿de dónde sale ese porcentaje? Porque no necesariamente tiene que ser el 10%. O sea, ¿quién dice que tiene que ser el 10%? Porque hemos escuchado, mira, destina el 10% para esto, pero ¿de dónde sale ese 10%? Alguien lo dijo. Bueno, lo leí en El hombre más rico de Babilonia. Lo leí en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo, por decir algo. Lo leí en un libro de X persona, X, un gurú financiero. Por ejemplo, yo terminé de leer hace poco un libro buenísimo que es Morgan Housel. Él menciona que es necesario tener ahorros, pero no dice la palabra fondo de reserva. Y eso es otra cosa. O sea, la palabra fondo de reserva, ¿de dónde sale? Bueno, ya hablaba al principio que la palabra reserva viene siendo algo que se preserva, que se custodia, se cuida, para que pueda ser utilizado en un futuro en caso de una contingencia. Entonces se le agrega el prefijo, o sea, fondo que tiene que ver con finanzas, fondo de reserva, pero prácticamente es un capital que se destina para usarlo en una contingencia. Prácticamente esa es la definición y esa es la función del tal famoso fondo de reserva. Pero que yo difiero en acatar, por ejemplo, en destinar un porcentaje dado. O que, por ejemplo, hemos escuchado, y es algo que aquí probablemente haga ruido. Yo he escuchado bueno, de especialistas, de expertos, de mentores. Bueno, ustedes saben que yo hice la formación con Rich Dad, y algo que aprendí también de ahí, ya lo voy a comentar. He escuchado de mentores que he tenido, que tengo de inversiones, de finanzas, y todavía en este tiempo es algo que yo difiero, es que dicen o mantienen que se tenga un fondo de reserva para 6 meses.
Y yo me pregunto, ¿de dónde sale ese tiempo? 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Y yo he leído libros, he leído escritos en blog, noticias, noticias financieras, expertos financieros, X cantidad de personas que escriben sobre finanzas, libros, y es algo como un patrón, algo como un patrón. Tengo un fondo de reserva para 6 meses o un año. De hecho, se escucha o se repite cuando la persona de repente emigra, dice, oye, recuérdate, si vas a emigrar, y escucha, lo vemos mucho, yo lo he leído de repente en esos chats, dice, mira, o la persona que está en el otro país dice, mira, recuérdate que, bueno, si te vas a venir, si vas a emigrar, bueno, por lo menos tengo un fondito o algo para 6 meses, ¿viste? Para 6 meses, un año, porque, bueno, tú sabes, previendo cualquier cosa. Prácticamente es la definición de reserva, por cualquier contingencia. Pero mi pregunta es, ¿de dónde salen esos 6 meses? ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué 12 meses? ¿Por qué? Yo eso lo he refutado, o sea, yo decía, pero ¿por qué se le dice a la persona guarda 6 meses? Tengo un fondo de reserva para 6 meses. ¿De dónde saca esa persona eso? Y resulta que muchas veces ha sido una copia, una repetición de alguien que en un momento dado dijo 6 meses, ¿en base a qué? Pero ¿de dónde salió ese tiempo? Salió en base a que alguien lo dijo, lo escribió. Y ese alguien, que fue el origen, ¿verdad? Que fue el origen, lo hizo o lo dijo o lo escribió en base a su experiencia, en base a su vivencia. Entonces, yo refuto realmente en que me digan o que sugieran un tiempo X para un fondo de reserva. En mi curso de finanzas personales, yo explico algo al respecto, y en las mentorías que he dado en finanzas, justamente lo que le digo a la persona, porque me pregunta, Marco, ¿y qué tiempo o qué cantidad, para qué tiempo tú sugieres que sea un fondo de reserva? Y yo le digo, es que no te voy a decir qué tiempo. Y aquí va mi justificación. Va a depender de tu situación financiera. Va a depender de tu situación actual. Si yo te digo 6 meses, para mí es una opinión muy personal. Recuérdense que es mi verdad, es mi creencia. ¿En base a qué? A conocimiento y experiencia. Para mí, respetando cualquier comentario o decisión, para mí no es responsable. Porque las finanzas personales, como su nombre lo indica, son las finanzas personales. Para establecer un tiempo, yo debo conocer tus finanzas. Yo debo conocer cuáles son tus finanzas, cuál es tu situación económica actual, que va a depender de muchos factores. Para entonces, igualmente, ¿qué porcentaje destinar? Oye, destina el 10%, pero ¿por qué el 10% y por qué no 5? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 16? ¿De dónde sale 10%? Que alguien en un momento dado dijo 10% y se quedó. Y se ha repetido en el tiempo 10%. Pero ¿será conveniente 10% para Ingrid? No lo sé. ¿Será 10% conveniente para Israel? Yo no lo sé. Porque de repente ahorita, a lo mejor para ellos es conveniente un 5% o un 3%. Y si le exigen, no, es que tiene que ser 10. ¿Pero por qué 10?
Si puedo son 5 o puedo 3. Lo importante es que se cumpla el plan o el objetivo, que tenga un fondo, que tenga una reserva. Pero que ese porcentaje es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Entonces la persona se puede ver limitada a que diga, no, es que el libro dice 10. Es que tal persona me dijo que eran 10. Y resulta que está con la soga al cuello y me dice, oye, pero es que yo no llego a 10, yo lo que puedo son 3. ¿Y por qué entonces no ahorras 3? Si eso es lo que puedes. Lo importante que es, ¿cuál es el objetivo final? Crear el hábito. Primero, crear el hábito para crear esa reserva. Porque definitivamente no hay reserva si no hay hábito. ¿Por qué muchas veces no se tiene reserva? Porque no está el hábito creado. Entonces, el primer factor a tomar en consideración es que hay que crear el hábito. Ahora, si la persona está en una situación económica o financiera X y se le dice, tienes que ahorrar el 10% para reserva, y de repente cuando queda a final de mes, ve las cuentas y dice, oye, pero si yo tomo 10% para reserva, entonces ¿qué como? Entonces, ¿qué como? ¿Qué hago aquí? ¿Será que no puedo hacer entonces la reserva? ¿No la puedo crear? Y muchas veces entra, como dice, en una parálisis de análisis. Sencillamente se limita a no empezar a crear esa reserva, porque le dijeron que era 10%. Y yo ahí refuto eso, porque me he encontrado que hay personas que justamente han dicho eso. No, es que no, porque es que yo leí que eran 10. Tal libro dice que era 10. Aquel fulano lo vi en YouTube y dice que era 10. Pero también dijo que era para 6 meses. ¿De dónde sale que era para 6 meses? Resulta que yo refuto eso. Y si yo le digo, yo pienso que una reserva debe ser creada para 5 años. Para 5 años. No para 6 meses. Yo puedo validar algo con la pandemia. Esto con la pandemia, bueno, eso lo que ha ocurrido. Vamos a ver ese número de 6 meses. ¿Será que 6 meses fueron suficientes para la pandemia? Ahora ustedes reflexionen si realmente 6 meses eran suficientes o fueron suficientes para aguantar la pandemia. Reflexionen ahí nada más. O sea, háganse esa pregunta. Pandemia, un año encerrado, por ejemplo. Despido, no puedes salir a la calle, no puedes trabajar, o por lo menos desempleo. Y tú dices, bueno, yo tenía para 6 meses porque eso fue lo que yo leí. Está bien, primero está bien, yo considero está bien porque se creó el hábito y la persona destinó un capital para reserva. Perfecto. Ese es el primer paso, crear el hábito y destinar. Pero mi asunto acá es, mi verdad es, lo que quiero resaltar acá es que ese tiempo, esa cantidad, ese porcentaje va a depender de la situación económica o financiera de cada quien. O sea, que ese porcentaje, ese número, esa cantidad, ese tiempo, lo dijo alguien o lo dice alguien en base posiblemente, si es responsable, a su experiencia. Es lo que ha vivido en su momento y le ha servido 6 meses, por ejemplo, o un año. Pero si yo les digo, a mí no me ha servido 6 meses. A mí me ha servido 5 años. Entonces dirá, Marco como que está loco, porque me dijo fulano de tal, que es un gurú, que es un experto en finanzas, me dijo que eran 6 meses. Sí, pero probablemente 6 meses para él, porque en su momento le dieron 6 meses. Pero si ocurre algo más, algo como la pandemia,
Realmente 6 meses se quedan cortos, muy cortos. Un año se queda corto, muy corto. Y a las pruebas me remito con lo de la pandemia. Sí, definitivamente. Entonces, es en base a hechos. Eso es lo que quiero resaltar hoy. Por eso es que yo digo que es mi verdad. Y que mi verdad no es necesariamente la verdad de otro. Y que lo que yo pueda leer en un libro, por supuesto que me guía, me orienta, me instruye, me ilumina, me da luces. Claro, pero lo debo llevar a mi contexto, a mi verdad, a mi realidad, a mi situación personal. Porque el libro dice 10% y si ahorita no puedo 10%, sino 5%. O a lo mejor puedo 30%. Yo tuve un momento, lo tuve porque pasado, donde tenía una holgura bastante grande. Y yo no cumplí ese 10%. Yo decía, 10%, ¿por qué 10%? Es que me puedo dar el lujo de que sea 40%. Imagínense. Me podía dar el lujo de que fuera 40%. Me podía dar el lujo de que fuera 40%. Y decía, bueno, yo voy a destinar 40%. Pero es que no, porque el libro dice que es 10%, porque fulano de tal dice que es 10%, pero ¿por qué 10%? Si mi situación personal da para que sea 40% en ese momento, gracias a Dios. Era mi situación. Y lo hacía en base a mi situación. Lo que debo tener claro que es el concepto. Lo que debo tener claro es el concepto. No el porcentaje es lo de menos. El tiempo de duración es lo de menos. Lo que debo tener claro es el concepto para aplicar su momento. Porque justamente, como dice la definición, es preservar, custodiar o cuidar algo que pueda ser utilizado en un futuro lejano, cercano, para una contingencia. Ese es el objetivo. Lo demás es añadidura en base a patrones, referencias, guía. Entonces, el libro nos guía, da una orientación. Por eso es que, por ejemplo, yo en este momento, en esta fase, estoy diseñando, creando formaciones, cursos. Cuando yo doy el curso, yo les digo a los participantes, a las personas, esto lo estoy haciendo, lo estoy diciendo en base a qué, en base a mi conocimiento, en base a mi experiencia, en base a mi experiencia en esta situación, en este mercado, pero que tú estás tomando, estás recibiendo una información de mi parte que he podido validar. Si no la tomas tal cual, bueno, entonces la puedes adaptar a tu situación. Por ejemplo, en el curso de finanzas personales que yo doy. O sea, la puedes adaptar. O sea, te explico lo que he hecho, lo que he aprendido, lo bueno y lo no bueno. Vamos a decir que lo negativo que ha sido un aprendizaje. Pero lo que me ha funcionado y lo que no me ha funcionado también, te lo explico. Y lo que me ha funcionado es en base a que a mi situación, porque no es igual una persona que tenga 3 hijos a una persona que no tenga hijos. Por supuesto. Pero a lo mejor no tiene hijos, pero a lo mejor tiene papá, tiene mamá, tiene abuelo, tiene tío, no sé. Cada quien tiene cargas familiares. Entonces, probablemente mi carga familiar con 2 perros que tengo también no es igual al que no tiene perro. No es igual. Hay quien no tiene perro, no tiene animales. Entonces, bueno, eso es una carga también, ¿sabes? Es una carga más, es un integrante más de la familia. Entonces, eso influye.
Me doy a entender, eso influye, esa es la situación de cada quien. Lo importante en mi verdad, recuérdense, es mi verdad, es tener claro el concepto, el objetivo, el porcentaje es lo de menos. El tiempo, que si son 6 meses, que si son 12 meses, es lo de menos. Y yo, la verdad, ahorita le digo, 6 meses, no. Para mí, para Marco Bolívar, nada que ver. 6 meses para Marco Bolívar, nada que ver. 1 año, nada que ver. Y yo todavía escucho personas que dicen 6 meses. Tengo una reserva para 6 meses. Pero ¿de dónde sacas ese número? A lo mejor lo saca de su experiencia. Y repito, puede ser de la experiencia de esa persona, pero a lo mejor no es aplicable para otra persona. Porque es como un tratamiento para X situación. Oye, la persona es hipertensa. Ok, se sabe que tiene que tomar un medicamento para controlar, regular la presión arterial. Y de repente a una persona le sirve una pastilla tal, por ejemplo, el mesartán. Y hay otra persona que le sirve nifedipino. Y a lo mejor la persona que tomó el mesartán le das nifedipino y no le presta. Y los dos son hipertensos. A una persona le das carvedilol y yo le digo, ¿por qué? Bueno, porque son familiares hipertensos. Entonces, oye, a esta persona le presta carvedilol y nifedipino. Ah, pero si tú le das el mesartán, no le presta. Y los dos tienen problemas de hipertensión. ¿Están viendo? Entonces, están viendo. O sea, que las indicaciones, eso es muy subjetivo. O sea, igual son en las finanzas. Por eso es que a una asesoría, una mentoría, yo me voy directamente. Yo le digo a la persona, primero vamos a estudiar tu caso. O sea, yo no me voy a poner aquí a decirte, mira, ahorra un fondo de reserva un 10%, ahorra un 10% para inversión. Ahora, pero es que yo no sé tu caso. Yo primero vamos a conocer cuál es tu situación. Y en base a tu situación, ok, es como el médico. No, yo tengo esto y esto. O sea, bueno, yo tengo una prima que toma esto para la atención. Toma carvedilol y nifedipino. Ah, yo me puse a tomar también carvedilol y nifedipino, no me prestó, no me bajó nunca la tensión. Y resulta que, bueno, no te prestó porque tu situación es otra, tu organismo es diferente. A lo mejor te prestes olmesartán, no sé, otra pastilla. ¿Me entiendes? Entonces, algo muy personal, pues eso es que se llama finanzas personales, no finanzas grupales. Es finanzas personales, personalizado. Que está bien, por supuesto, eso sirve de referencia, repito. Nos instruimos, nos preparamos, nos educamos, nos iluminamos. A mí me encanta leer. Estoy leyendo un libro y me da unas luces espectaculares. Estoy leyendo un nuevo libro y ya lo que lo he leído, ya sé qué luces me da. Buenísimo. Tengo situaciones de repente en mi casa con mis hijos. Oye, que de repente, oye, no sé qué estudiar, ¿vale? Dice, papá, no sé qué estudiar. La otra, no, ya estoy que me gradúo, entonces, ajá, ¿qué vamos a ver? Entonces, y resulta que así, como por obra y gracia, diosidencia, el universo dice, bueno, te voy a poner este libro para que te ilumine un poquito y puedas hablar con tus muchachos. Y pum, estoy leyendo el libro, mira, aquí está. Pero el libro me sirve es una orientación. Yo no le voy a decir, haga esto, esto y esto, porque esto es lo que me dice el libro. No, le funcionó a él, le funcionó al autor. Por supuesto, eso fue lo que él hizo y le funcionó. Eso me sirve de guía, de ayuda para entonces yo tomar eso como referencia y adaptarlo a mi situación o a la situación de mi familia, por ejemplo. Pero eso va a ser como referencia. ¿Me explico? O sea, no tomarlo como una receta de una vez y listo. El libro dice que es esto y ya yo voy acá. Y entonces, ¿ves? Entonces, pues, eso es que colocaba el tema mi verdad. Porque mi creencia es
en base a mi vivencia, a mi experiencia. Y yo difiero de que se siga diciendo esos famosos 6 meses o un año. Para mí, yo no doy el tiempo. Yo no doy tiempo. Porque para mi persona son 5 años. Para mí. De repente el que dice 6 meses, este es lo que esté loco. Bueno, pero para mí son 5 años. En base a mi vivencia, yo 5 años. El que lo quiera tomar como referencia, bienvenido, tómelo. Pero no es que es la receta. Repito, o sea, el porcentaje, la duración, es algo muy personal, es subjetivo. Pero a mí, yo considero que deben ser 5 años. Y lo pude comprobar y validar con la pandemia. Yo particularmente. Con la situación de la pandemia, XXX. Entonces, era lo que quería en el conversatorio de hoy mostrar con respecto al tema que tiene que ver con mi verdad sobre los fondos de reserva. Netamente personal. Es en base a mi creencia, en base a mi conocimiento, en base a mi experiencia, repito.